una actividad organizada por Editorial Pimbes, Editorial Inti, por la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. Y agradecer, bueno, la presencia de cada uno de ustedes, agradecer a Prensa Latina que está aquí, al compañero de Prensa Latina, a Iván Iporra de la Escuela de Gestión Pública, porque ha sido uno de los espacios en los últimos años donde hemos podido justamente desarrollar académicamente este tema y otros de la historia de América Latina y el mundo de las luchas sociales a través de cursos, diplomados y otras actividades. Y bueno, señalar que hoy no es casualidad, ¿no? La publicación es 11 de septiembre, hace 52 años fue el golpe de Estado en Chile, y es inevitable que uno vaya recurriendo o vaya a veces pensando en Salvador Allende, o en Víctor Jara, o en Pablo Neruda, y en otras tantas decenas y cientos de personas, ¿no? Un corte tan abrupto que hubo en la historia de mi país, ¿no? Y en el cual también en esa jornada ejecutaron a 6 bolivianos, ¿ya? En esa jornada, que son, los nombres porque creo que hay que tenerlos siempre presentes, que son Ramiro González, Enrique Saavedra, Donato Quispe, Luis Buch, Jorge Soto, Jorge Ríos, en esas jornadas post-golpe. Hicimos un reportaje hace un par de años, para los 50 años del golpe, hicimos un reportaje sobre quiénes son estos bolivianos, lo hicimos en Correo del Alba, porque también desde Correo, que es uno de los organizadores, digamos, de esto, siempre ha sido una fecha que continuamente conmemoramos, hemos hecho especiales. En el caso de nuestra fundadora, Cris, ha hecho pinturas que justamente en este museo se han expuesto, de Víctor Jara, de Violeta Parra, de Salvador Allende. En fin, es algo que tenemos muy presente. Entonces voy a explicar la metodología. Valentina va a hacer el comentario inicial, después voy a complementar yo algunas cosas y queda, digamos, abierto el micrófono si alguien quiere decir algo, quiere preguntar algo, podemos sostener ahí una breve conversación. Así que muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes, queridos compañeros, compañeras. Buenas tardes, Javier. Gracias a todos por venir y gracias, Javier, por permitirme dar el comentario a la maravillosa obra que hiciste, ¿no? Como vos decías, que la presentación de este libro sea en este momento, este día, y acá en Bolivia, tomando en cuenta los tiempos por los que estamos atravesando, tiene una mística especial y tiene una razón, o al menos eso quiero creer, ¿no? Este libro de Javier inicia primeramente con 2 epígrafes, uno de Gonzalo Rojas y otro de Silvio Rodríguez, que me parece que reflejan muy bien el espíritu dialéctico de esta obra, ¿no? Sin embargo, yo me quedo con el segundo, que dice: por un fuego que no des a tiempo puede no salir el sol, ¿no? La obra de Javier se centra en el recorrido de la diversidad de la izquierda chilena, desde la fundación del Partido Obrero Socialista, que se da en 1912, hasta el golpe de Estado, que se recuerda un día como hoy, hace 52 años, ¿no? Donde quienes han sido sus principales autores es la derecha chilena, la burguesía y, por supuesto, el imperialismo, ¿no? Es un libro que interpela muchísimo a la actualidad, porque yo, mientras lo leía la semana pasada, realmente pensaba mucho en Bolivia y en los errores que nuestros procesos revolucionarios han replicado en muchísimas ocasiones, ¿no? Desde 1970, y creo que estos errores que se repitieron durante el proceso de cambio responden a que no se han superado determinados debates que a mi criterio son fundamentales, ¿no? Para los movimientos de nuestros pueblos, ¿no? También es preciso mencionar que a lo largo de la obra de Javier se hacen presentes siempre, permanentemente, 4 categorías que son claves, ¿no? La de estrategia política, táctica política, izquierda tradicional e izquierda revolucionaria. Me parece que son fundamentales porque ayudan a comprender las contradicciones que existían
dentro de la izquierda chilena y mayormente expresadas en el Partido Comunista de Chile y el Movimiento Izquierda Revolucionaria, la Izquierda Revolucionaria. También había un tercer partido, ¿no? El Partido Socialista, que tomaba muchas características, muchos elementos de la izquierda tradicional reflejada en el Partido Comunista y también recogía algunos elementos de la izquierda revolucionaria representada fundamentalmente en el MIR y en la creación de algunos grupos, como el Organa, por ejemplo, que sí tomaba los elementos de lucha armada que tenía pues, el MIR, ¿no? Estos partidos, estos tres que les cité, el Partido Comunista, el Partido Socialista y el Movimiento de Izquierda Revolucionario, se van a hacer presentes en toda la obra. Y estos tenían distintas lecturas de la realidad. Por más que, y aunque tenían el mismo objetivo, el horizonte histórico de construir una sociedad socialista, ese era el horizonte, tenían distintas lecturas de la realidad, ¿no? Y por lo tanto eso desembocó en que tengan distintas estrategias políticas y consecuentemente distintas tácticas, y eso lo vamos a ver en su accionar histórico. Nos vamos a encontrar también con múltiples eventos que van a exacerbar mucho las contradicciones que había al interior de la izquierda chilena, expresadas fundamentalmente en el PC y en el MIR, ¿no? Van a haber múltiples eventos donde vamos a ver esas contradicciones que habían en el seno de la izquierda, pero yo para esta intervención he escogido dos que a mi parecer son los que más representan o desde donde más se exacerban estas contradicciones que habían, ¿no? En primer lugar, en el paro de octubre del 72, precisamente en el libro hay un capítulo que se dedica a estudiar esos fatídicos días de octubre, y mientras leía ese capítulo yo casi de inmediato pensaba en Bolivia, porque claro, era un paro de las clases medias chilenas y las clases medias altas que iban en contra del gobierno de Salvador Allende, ¿no? Y eran muchos elementos en común que hasta me dio miedo y me asustó que no aprendamos, ¿no? Porque eran el sector de transportistas pesados, los comerciantes y los colegios profesionales. Los que más fueron golpistas, digamos, en el país de Chile fue el colegio médico, el colegio de abogados, el colegio de ingenieros y el colegio de pilotos, ¿no? O sea, hay muchas particularidades que son muy fáciles de comparar con lo que vivimos en octubre de 2019 en Bolivia, ¿no? Pero la diferencia es que en primera instancia, al menos en primera instancia en Chile, se los logra vencer. Se logra vencer al golpismo, ¿no? Y a mi parecer creo que es por una pronta organización y movilización popular. En medio de este fatídico mes de octubre, donde bueno, fue el primer plan golpista, ¿no? De las oligarquías, de la burguesía en contra de Salvador Allende, incluso dentro de la izquierda habían dos narrativas que se contraponían unas a otras, ¿no? Y ahí me explico, ¿no? En el Partido Comunista había mucho esta narrativa, este accionar de negociar permanentemente con los partidos de la derecha chilena, que era el Partido de Democracia Cristiana y el Partido Nacional, más férreamente de derecha, ¿no? La cuna, por decirlo de alguna manera, del fascismo. Entonces el PC, en ese mes de octubre del 72, en ese mes golpista, prefiere negociar con la derecha, el gobierno de la Unidad Popular. Y es en esa negociación que se da a partir del intento golpista de octubre que ingresan tres milicos, tres tipos de la cúpula militar al gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende. Tres militares ingresan al gobierno precisamente por esta lógica de negociaciones con la burguesía y con los partidos de derecha. Además, en tanto esta línea de ceder, al menos en ese determinado momento del gobierno de la Unidad Popular, se aprueba una ley que era la Ley de Control de Armas, ¿no? Y bueno, el Partido Nacional y el Partido de Democracia Cristiana en Chile
insistían durante todos esos años muchísimo que se apruebe la ley porque, claro, era el pretexto perfecto para ir a perseguir a las militancias de la izquierda revolucionaria, del MIR chileno, ¿no? Entonces insistían mucho y el gobierno de la Unidad Popular y de Salvador Allende lastimosamente ceden a eso, ¿no? Pensando que cediendo los iban a dejar un poco tranquilos en ese fatídico mes de octubre, ¿no? Además, una de las características fundamentales en medio de esta encrucijada política que hubo dentro de la propia izquierda chilena, dentro del PC y el movimiento izquierda revolucionario, ¿qué hacía el PC? Era acusar a las estructuras de la izquierda revolucionaria chilena de haber ahuyentado y haber espantado a las clases medias. Decían los del PC que no estaban tomando fábricas sin significancia y solo estaban entorpeciendo las relaciones con la clase media, entonces, estaban haciendo ya cosas sin sentido y que estaban transgrediendo el programa de la Unidad Popular, ¿no? Y les acusaban fundamentalmente de eso, ¿no? De haber ahuyentado a las clases medias del gobierno de la Unidad Popular. Por otro lado, nos encontramos con la narrativa, con la discursividad y práctica también política del MIR, que mientras los del PC estaban elucubrando esos pensamientos, esas tesis en relación a la clase media, el MIR postulaba la tesis de socialismo o fascismo, ¿no? El MIR en sus lecturas de la realidad veía que el escenario, el panorama político estaba muy presto para una ebullición fascista, ¿no? Porque las burguesías querían castigar pues a las luchas, a los pueblos, por su avance, ¿no? Querían castigar. Además, que en ese momento, ese preciso momento, había una decadencia de la institucionalidad en Chile, cada vez con menos legitimidad, y por lo tanto esas instituciones no podían contener el conflicto, ¿no? Dentro de las clases trabajadoras con la burguesía, no podían contener. Entonces el MIR chileno veía que las contradicciones daban dos caminos, o fascismo o socialismo. Y es ahí donde la izquierda revolucionaria chilena empieza a postular que lo que estaba pasando en el gobierno de Salvador Allende era más bien un periodo prerevolucionario, ¿no? Eso en tanto, ese episodio del paro de octubre, el paro de la derecha de octubre de 1972. El otro momento neurálgico donde se exacerban las contradicciones entre el Partido Comunista y el movimiento izquierda revolucionario es el tanquetazo que se da el 29 de junio de 1973. Meses antes del golpe de Estado sí efectivo, digamos, que da la derecha y el imperialismo en Chile, que se da el 11 de septiembre, ¿no? Fue que el 29 de junio 12 tanquetas van rumbo a la Casa de la Moneda para intentar, al Palacio de la Moneda, perdón, para dar un golpe de Estado, ¿no? Dirigidos y comandados fundamentalmente por un milico de apellido Souper, ¿no? Hay un enfrentamiento ahí de 2 horas y finalmente, bueno, ese intento de golpe fracasa, pero ahora, con los años, viendo con el tiempo con perspectiva, podemos decir que era claramente un ensayo de lo que sería el golpe de Estado de las Fuerzas Armadas, de la burguesía, del imperialismo, el 11 de septiembre de 1973, meses antes, ¿no? Ahí nuevamente, en medio de esta intentona golpista, se vuelven a contradecir dos narrativas y dos reacciones completamente distintas. Por un lado, el Partido Comunista planteaba la dicotomía entre militares héroes que no se habían, digamos, subordinado al golpismo y los militares antipatriotas, militares patriotas y militares antipatriotas, ¿no? Esa era la dicotomía que planteaba el Partido Comunista, incluso los llegaba a llamar pueblo uniformado, ¿no? Eso por un lado la narrativa del Partido Comunista. Por otro lado, la narrativa del movimiento izquierda revolucionario planteaba otra cosa. La izquierda revolucionaria chilena quería profundizar el poder popular. Esa era la respuesta, ¿no? Fortalecer el poder popular a través de los comandos comunales, a través de los consejos comunales, a través de los cordones industriales y, en síntesis,
el control obrero, ¿no? También el MIR, en ese entonces, en medio de esa encrucijada de la intentona golpista de junio del 73, plantea que debe haber una contraofensiva por parte de la izquierda, ¿no? Que se deben crear tribunales del pueblo, así los llamaba, para hacer para contrarrestar, digamos, a la institucionalidad y a la legalidad burguesa, crear nuestros propios tribunales, los tribunales del pueblo, y así gestar un doble poder, ¿no? Es decir, la izquierda revolucionaria chilena quería ir en contraofensiva, más bien. Ante eso, el Partido Comunista responde a que, bueno, esta encrucijada golpista se podía solucionar con un diálogo ciudadano. Ya sabemos qué es lo que pasó después. Un día como hoy, hace 52 años, ya sabemos lo que pasó, así que no vale la pena que lo repita, ¿no? Pero sin duda alguna, el golpe del 11 de septiembre de 1973 fue determinante, incluso en los procesos latinoamericanos posteriores, ¿no? Bueno, en toda la obra de Javier hay un sinfín, a mi criterio, de elementos que son vigentes, que son actuales, no solo con nuestra realidad política a nivel sur global, sino precisamente con nuestro país. Tantos elementos que asustan, tantos elementos en común que asustan, y por eso es que reitero, y no me voy a cansar de decir, que es una obra extremadamente vigente, ¿no? Y de acuerdo a lo que iba leyendo el libro de Javier, hice unas 8 reflexiones que quiero comentárselas. La primera reflexión que hice en torno al libro de Javier es que el golpe de Estado que se dio a la Unidad Popular y al gobierno de Salvador Allende se gestó, el golpe inició antes de que Allende asuma el poder. Se estaba gestando antes. ¿Por qué? Bueno, les comento un poco el por qué. Allende asume los primeros días de noviembre de 1970. Pero días antes, a finales de octubre, se da el asesinato a un comandante de las Fuerzas Armadas de apellido Schneider. Pero los autores de este asesinato perpetrado no era un grupo de izquierda, era un grupo de derecha, de ultraderecha, un grupo fascista que estaba con este asesinato intentando que se impida la asunción del presidente Salvador Allende. Estaban deslegitimando, incluso antes de llegar al Palacio de la Moneda, al gobierno de Salvador Allende. O sea, la conspiración inició muchísimo antes de que incluso Salvador Allende asuma el poder como tal, ¿no? Y creo que, lo pongo como un punto de reflexión, porque creo que es algo que pasa recurrentemente en tanto los progresismos latinoamericanos. No me gusta usar la palabra progresismo porque siento que es muy descafeinada, muy vacía, muy deslactosada, pero lo vamos a usar en este caso y pasa, ¿no? O sea, antes de que asuman en nuestros gobiernos populares de izquierda el poder, ya están planeando los enemigos los golpes, ¿no? Los golpes estratégicos que se dan a nuestros gobiernos populares, ¿no? Y es ahí, en tanto leía la obra, que me planteé una pregunta, y precisamente en estas circunstancias, ¿no? ¿Cómo empezamos por el principio si las cosas ocurren antes de ocurrir? Creo que es una pregunta que me hago en tanto podamos reflexionar acerca del punto, ¿no? La segunda reflexión que tengo es basada en cómo la izquierda consensúa de alguna manera cuál es la problemática fundamental dentro de nuestros procesos revolucionarios. ¿Por qué saco esto a colación? ¿Cuál es la problemática fundamental? Porque en determinado momento del gobierno de la Unidad Popular de Chile, el Partido Comunista, que digamos era quien dirigía de alguna manera la Unidad Popular, planteaba como objetivo gravitatorio que ganarse a las clases medias, ¿no? Lo planteaba como una problemática fundamental, ganarse a las clases medias, y por eso, en ese sentido, crea los frentes patrióticos profesionales, ¿no? Crea los frentes patrióticos profesionales en un sentido de contrarrestar
el poder que tenían de alguna manera los colegios profesionales que se habían prestado al golpismo en Chile, ¿no? O sea, su problemática fundamental que planteaba en narrativa y en discursividad el Partido Comunista era ganarse a las clases medias, ¿no? Y por otro lado, la izquierda revolucionaria, expresada fundamentalmente en el MIR, decía que hay que fortalecer el poder popular a partir de los comandos comunales, de los consejos comunales, de los cordones industriales y del control obrero, ¿no? Y es entonces ahí cuando me pongo a leer ese capítulo que yo me hice otra pregunta. Perdón, pero es que tengo más preguntas que respuestas y creo que ese es el pequeño aporte que puedo hacer. Y es que, ¿en qué momento nosotros tuvimos o se convirtió nuestra problemática fundamental en nuestros procesos revolucionarios caerle bien a los clasemedieros? ¿En qué momento ese fue nuestro principal problema? ¿Por qué me preguntaba esto? Y en tanto las similitudes que hay con el proceso chileno del 70 al 73, con el proceso boliviano. Y es porque me acordaba un poco de esta política que salió de intervenciones urbanas, por ejemplo, ¿no? En nuestro proceso de cambio, que era que en base a incentivos nos íbamos a ganar de a poco a la clase media. Con incentivos culturales e incentivos de otro tipo nos íbamos a ganar a la clase media. ¿En qué momento ese fue nuestro principal problema? Porque mientras eso pasaba y se cedía campo político, al mismo tiempo estábamos ampliando la frontera agrícola, beneficiando a la agroindustria cruceña, que es en Bolivia la expresión de la burguesía. ¿En qué momento ese fue nuestro fundamental problema? Se los planteo ahí como una pregunta bueno, por la que yo le di muchas vueltas, ¿no? El tercer punto que quiero comentarles es la disputa por la hegemonía, que tiene que ver mucho con el punto anterior, porque sabemos que todos los movimientos sociales, todos los movimientos en sí, al interior de ellos hay una disputa de fuerzas para ver quién es o quién, digamos, dirige a este movimiento. Siempre hay una disputa. En el caso chileno, quien digamos, ganó la contienda al interior de la Unidad Popular fue el PC y el PS, caracterizados, yo creo que muy correctamente en el libro como la izquierda tradicional, muy respetuosa de la normatividad burguesa, ¿no? Y con la epísteme del etapismo, ¿no? De la revolución por etapas. Vale decir que esta epísteme del etapismo da mucho margen de acción, digamos, ¿no? Creo que somos muy flexibles cuando se trata de la epísteme etapista, ¿no? Y bueno, ¿no? O sea, y yo me planteaba una pregunta, ¿cómo la izquierda puede disputar los espacios de dirección al interior de los movimientos? ¿Cómo la izquierda revolucionaria puede disputar la dirección de los grandes movimientos, ¿no? Digo eso también porque el MIR, desde un inicio, y la verdad es que fueron muy consecuentes con eso, dijo, incluso antes de que asuma Salvador Allende y la Unidad Popular el gobierno, dijo: nosotros no somos parte de la Unidad Popular. No somos parte, pero tampoco vamos a hacer oposición, pero apoyamos hasta cierto punto, porque claro, la lectura del MIR, y creo que fundamentada históricamente, era que la lucha debería ser armada. No, porque en ninguna experiencia de la historia se ha visto que la burguesía entregue por voluntad el poder. Entonces, por eso la izquierda revolucionaria, por cierto, liderada en ese momento por el hermoso revolucionario que fue Miguel Enríquez, que tenía tenía la dirección del movimiento izquierda revolucionario a los 23 años, decía que, bueno, la lucha debía ser armada, que en algún momento iba a explotar porque las contradicciones no iban a dar a más y que esto iba a explotar y que tenía que ser por lucha armada. Entonces dijeron: nosotros no somos parte de la Unidad Popular porque no creemos en el electoralismo ni en la normatividad burguesa. Entonces nosotros no vamos a hacer oposición, obviamente, pero sí tenemos pues nuestros reparos, ¿no? Y ahí, o sea, yo soy creo que se nota, una ferviente admiradora de Miguel Enríquez, pero ahí es donde yo también hago una crítica ahí, ¿no? ¿Cómo disputar
esos espacios, esos grandes movimientos, si en muchos casos la izquierda revolucionaria, a la cual en cierto punto me adscribo, podemos disputar la dirección si incluso nos rehusamos a entrar a esos movimientos, ¿no? ¿Cómo disputar la dirección si ni siquiera nos animamos a entrar, ¿no? Bueno, eso como tercer elemento. En el cuarto elemento que les propongo de reflexión es el cómo reaccionamos cuando estamos en momentos de asedio. Digo, estamos como izquierda, no solo como Bolivia, sino como izquierda boliviana, sino como izquierda latinoamericana. ¿Cómo respondemos a los momentos de asedio? Evidentemente, en algunos casos de América Latina ganó el progresismo. Repito, no me gusta usar esa palabra, pero la vamos a usar. Cuando ganamos las elecciones, evidentemente hay momentos de asedio en el que la burguesía está conspirando, la derecha junto al imperialismo. ¿Y cómo reaccionamos? Y en el libro de Javier, yo reflexionando en tanto la narrativa y también haciendo analogías con nuestro proceso de cambio boliviano y con los distintos procesos revolucionarios de América Latina, ¿cómo reaccionamos en los momentos de asedio? Y creo que hay una respuesta. O logramos, o cedemos, o dejamos que nos neutralicen, o nos radicalizamos. No hay una respuesta intermedia. Lastimosamente o no, lastimosamente no hay una respuesta intermedia. O nos radicalizamos o dejamos que nos neutralicen. Y creo que el libro de Javier, con tantos relatos, también refleja aquello, ¿no? El quinto punto que quisiera sacar sobre la mesa, poner sobre la mesa, es que nosotros, la izquierda, cuando llega al poder, y mientras tanto la historia empuja, cuando los procesos pues maduran, la historia empuja a que rompamos de alguna manera con la legalidad burguesa, con la normatividad burguesa. La historia empuja a que hagamos eso, pero dentro de la izquierda tuvimos demasiado. O sea, nos ahogamos en vacilaciones y en danzas que están alrededor de la legalidad y de la normatividad burguesa, y tenemos muchos reparos y discusiones que podemos hacer esto por una vía legal, que podemos hacer esto, pero romper con la ley, no, que no. Tenemos muchos reparos al momento de que la historia está empujando a que rompas con eso. Pero por otro lado, mientras tanto, los que se supone que son conservadores, los partidos de derecha, la burguesía, el imperialismo, no dudan ni un momento con romper con su propia legalidad. No lo dudan, con romper sus propias reglas de juego, ¿no? Entonces, ahí yo me hacía otra cuestionante, ¿no? ¿No éramos nosotros los rebeldes? ¿No éramos nosotros los que estábamos acá para romper con las ataduras de la democracia liberal burguesa, sus instituciones y las ataduras de manos que nos pusieron? ¿No éramos nosotros los rebeldes? ¿Quiénes son los rebeldes ahora? Ellos no tienen ningún reparo con romper con sus propias reglas de juego. Y nosotros somos, no sé qué adjetivo ponernos, pero tenemos muchos reparos y vacilaciones cuando la historia empuja a que tomemos determinadas decisiones, ¿no? Eso. Como sexto punto, quiero tocar el tema del electoralismo, que igual se hace presente en la obra de Javier y me hizo reflexionar demasiado, porque ¿se acuerdan que hace un ratito yo contaba, y lo explica fabulosamente Javier en su libro, que en el paro de octubre se cedieron pues 3 ministerios para que los milicos entren incluso al gobierno de la Unidad Popular? 3 milicos que se hagan de los ministerios del gobierno de Salvador Allende. Bueno, cede la Unidad Popular y Salvador Allende a eso porque tenían un objetivo a corto plazo, que eran las elecciones parlamentarias de marzo de 1973. Y obviamente su interés era que lleguen bien, al menos lleguen tranquilos a las elecciones de marzo del 73, ¿no? Y a mí me hizo reflexionar eso porque el electoralismo a corto plazo nos hace olvidar pues de nuestros horizontes históricos, ¿no? O sea, por ver las elecciones de marzo del 73, en octubre, decidimos ceder 3 ministerios y aprobar la ley de armas, la ley de control de armas, ¿no? Javier, que es tremendo,
es que digo que el electoralismo es la muerte de la política porque hace ver las batallas a corto plazo, como quieren que las veamos, ¿no? Y nos hacen olvidar de cuál era nuestro horizonte, nuestro objetivo histórico, ¿no? El electoralismo tiene una cualidad especial, un abajo de la manga de la burguesía, que es el de cerrar horizontes. Por eso el electoralismo creo que es la muerte de la política, y es algo que también me parece dentro de nuestro proceso de cambio hemos pecado, ¿no? Porque por ver las batallas a corto plazo hemos cerrado muchos horizontes. Y bueno, nos hace olvidar para qué vinimos o para qué estamos acá, pues, ¿no? El penúltimo punto, y perdón que sea tan tediosa y tan extensa con esta intervención, pero creo que lo debo decir, y es que, bueno, el séptimo punto tiene que ver con que en determinado momento del gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende, el PC, el Partido Comunista, vociferaba mucho que el pueblo estaba en el gobierno. Entonces, el pueblo, al estar en el gobierno, tiene que expresarse a través de él, solo a través de él. Y cuando yo leía eso, a mí me pareció gravísimo, también porque son errores que hemos cometido acá. No porque el Partido Comunista mienta, evidentemente, o sea, los intereses de la clase trabajadora, de la izquierda, estaban en el gobierno de la Unidad Popular, evidentemente, por supuesto. El problema es que si el pueblo solo podía expresarse a través de las formas gubernamentales, de las formas estatales, ¿qué estabas haciendo? Estabas provocando que se desvanezca, desaparezca de alguna manera la capacidad creativa de resistencia de los movimientos populares. Estabas haciendo eso porque creo que poner como única alternativa que los movimientos populares, que las organizaciones trabajadoras se expresen a través del gobierno únicamente o de las formas estatales, es al fin y al cabo una domesticación del espíritu rebelde que tienen las clases subalternas que conforman los movimientos populares. Es domesticarlas. Y me parece que fue un error fuerte que tuvo la Unidad Popular, el gobierno de la Unidad Popular, y que lastimosamente la hemos replicado en los progresismos latinoamericanos, ¿no? Pienso que ha sido un error fundamental porque además de quitarles la autonomía que tanto les había costado lograr a los movimientos populares en ese entonces, les estabas quitando la posibilidad de disputar la hegemonía, porque te vas en contra de la típica gramsciana, que es subalternidad, autonomía, hegemonía, que solo la autonomía conseguida después de muchos años y acumulación histórica de lucha podía ser autonomía. Con esa autonomía recién se puede disputar la hegemonía en términos amplios, ¿no? Haciendo una simplificación casi grotesca de Gramsci, pero bueno, les estaban quitando la posibilidad de disputar la hegemonía al enmarcarnos a los campos estatales y gubernamentales de los propios estados, ¿no? El último punto, y ya los dejo de molestar con esto, que quiero sacar a colación, es que siempre que gana la izquierda, fundamentalmente en América Latina, ganamos las elecciones de acuerdo al marco legal burgués, solo tenemos el poder político. Los demás poderes, que son los poderes reales, como el poder económico o el poder mediático, continúan en las mismas manos. Y es ahí donde se atrinchera la burguesía y nuestros enemigos, pues. Ahí se atrinchera. Y creo que dentro de los procesos revolucionarios o de cambio que existieron en América Latina, nunca nos hemos planteado seriamente cómo disputar los otros campos de poder, que son fundamentales a la hora de hacer una gesta revolucionaria. Nunca nos hemos planteado seriamente cómo disputar el poder económico o el poder mediático, y creo que es hora de que los planteemos, ¿no? Y lo peor no es eso. Lo peor es que ni siquiera podemos conservar la pequeña trinchera que conquistamos con elecciones, digamos, ¿no? No podemos conservarla porque ganamos las elecciones dentro del marco jurídico burgués, ganamos, pero después tenemos que ir cediendo espacios a la burguesía, espacios de poder. Me pongo a pensar en incluso espacios que hemos tenido que ceder
al Opus Dei, por ejemplo. Sí, o sea, no podemos conservar la totalidad de la pequeña trinchera que logramos conquistar después de mucha sangre y mucha lucha. No podemos conservarla, y eso me parece un elemento del que debemos aprender, ¿no? Y termino con esto, compañeros y compañeras. Creo que es momento de que aprendamos la regla 1 en democracia, y es que ningún capitalista puede tener ningún poder político si queremos creer en algún tipo de democracia, ¿no? ¿Nos rifamos el porvenir o no? Muchas gracias. Bueno, gracias, Valentina. Yo voy a tratar de redondear algunas cositas muy pequeñas y para si alguien quiere tomar la palabra. Señalar que esto, bueno, se enmarca en un episodio muy luminoso, muy breve de la historia de Chile. Son apenas 1000 días los del gobierno Allende, son 3 años, o sea, menos que el gobierno actual, muchísimo menos que el proceso de cambio, 7 veces menos, casi. O sea, es un periodo muy cortito, en un marco muy complejo, en el medio de la Guerra Fría, ¿ya? Y donde lo que propone es muy inédito también, muy sui generis y muy importante y peligroso para las potencias occidentales. ¿Por qué? En Chile se ha hablado mucho, porque Allende lo acuñó, digamos, y está aquí el documento donde lo acuñó y donde lo explica. En Chile se hablaba de la vía chilena al socialismo. ¿Qué quería decir eso? Que las revoluciones socialistas que habían antecedido en el tercer mundo, todas, sin excepción, habían sido por la vía violenta. Fuera por la vía insurreccional, fuera por guerras prolongadas campesinas, fuera como la Revolución Cubana, que fue la primera revolución de este hemisferio socialista, ¿no? Que se declara socialista muy rápido, triunfa en el 59 y el 61 se declara socialista Cuba, ¿no? Y de pronto en Chile irrumpe el proyecto de Salvador Allende, quien se había presentado el año 52, elecciones el 58, el 64 y triunfa el 70, ¿ya? Allende es un político de vieja data, de una larga carrera. Ya en los años 30 en el Frente Popular había sido ministro de salud, él es médico. Y como les digo, se presentó en 4 oportunidades, ¿no? Él de hecho, a manera de broma, él le decía a sus cercanos que en el epitafio le tenían que poner: aquí yace el futuro presidente de Chile, ¿no? Porque él insistía bastante. Incluso hay otra anécdota que dicen que hay gente que dice: yo no sé cómo Allende iba a cualquier lugar y se acordaba de la fisonomía de las personas, no lo llamaba por su nombre, a pobladores, a trabajadores. Entonces él decía: pues si llevo 20 años en campaña, ¿cómo no me voy a acordar? No, llevo 20 años paseando Chile, recorriéndolo al revés y al derecho. Pero voy a la vía chilena al socialismo. Es una vía pacífica, ¿ya? Eso es importante. ¿Y a qué me refiero con la vía pacífica? Y esta vía chilena al socialismo y el peligro que han reconocido los norteamericanos incluso en su documentación, ¿no? Estamos hablando de cómo transitar al socialismo en el marco de la legalidad, ¿ya? Respetando la institucionalidad por la vía electoral, respetando el pluripartidismo. En el caso de él, haciendo modificaciones o presentando en el programa que está aquí, lo puse como documento histórico, el programa de la Unidad Popular, 3 áreas de la economía. O sea, iba a haber una economía estatal, una economía privada y una economía mixta. Hoy día eso es relativamente común, pero en los años 70 no lo era, ¿ya? O sea, busquen todas esas rupturas incluso que tenía con el socialismo más clásico, ¿no? Donde privaba solamente lo estatal y todo. Y su programa sí golpeaba mucho la estructura económica tradicional de Chile, básicamente en 2 polos, ¿no? Acabar con los monopolios, su área social, que le llama él, que es el área pública, pero le llama social por la relación que van a tener los trabajadores en la parte administrativa y todo, en la propiedad social. Se constituye además de 100 industrias que va a nacionalizar la Unidad Popular, que de hecho lo hace, entre ellas el cobre del país,
pero también el salitre, las textiles, nacionaliza, bueno, en fin, la minería del carbón y otras muchísimas cosas más. 100 industrias que sencillamente por decreto las nacionaliza. Ese fue uno de los grandes, para muchos estudiosos, ese fue el pecado de la Unidad Popular, y ahí se dictó el acta de defunción de Salvador Allende, nacionalizar el cobre, ¿no? Que fue el 11 de julio, nosotros lo llamamos el Día de la Dignidad, porque el cobre le pertenecía a 2 empresas norteamericanas. Y Allende sencillamente decretó, bueno, se llevó al Parlamento, el Parlamento votó unánime, se nacionaliza el cobre de Chile y sin indemnización, ¿no? Porque se calcula incluso que los norteamericanos habían tenido suficientes utilidades en esos 90 años y que el país no les debía absolutamente nada. Y Chile pasa a controlar el cobre, ¿no? Entonces vemos una vía pacífica, como les digo, en un sistema legal respetando la Constitución, respetando los partidos opositores, todo ese tipo de cosas. Y eso es como se teje, y esa era la convicción de Allende, ¿no? Y tenía quizás otra gran convicción que uno a la luz de la historia la puede, digamos, analizar o discutir u otras cosas, ¿no? Que esa vía pacífica contemplaba o partía de la base del constitucionalismo de las Fuerzas Armadas chilenas. Es decir, que iban a respetar al presidente, porque otras veces en la historia, o sea, era un país, digamos que con la democracia más estable de la región, sin tantos golpes de Estado, en fin. Y por eso trato un episodio que lo nombró Valentina, o sea, no es casual que la derecha desde el minuto 1 trató de provocar a los militares, ¿no? Y asesina, o sea, Allende gana el 4 de septiembre del 70, asume el 3 de noviembre y en ese intertanto ya la derecha asesina al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Chile, René Schneider, ¿no? Con el objetivo de que las Fuerzas Armadas de inmediato empiecen a tomar posición y desatar un golpe de Estado, ¿no? La verdad es que era un atentado que se le escapa y lo terminan asesinando y generó una reacción contraria en la población, pues Chile tampoco estaba acostumbrado a esos tipos de crímenes de esa magnitud, ¿no? De asesinar al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. De hecho, creo que es el único comandante en jefe de las Fuerzas Armadas que se ha asesinado en la historia de Chile. No tengo mis dudas si habrá otro caso. Después Pinochet mató a Carlos Prats en Buenos Aires con una bomba, pero ya era ex jefe, digamos. El ex jefe de las Fuerzas Armadas lo asesinaron en el marco de la Operación Cóndor, a él y a su esposa. Entonces, básicamente el libro trata ese episodio, pero algo que me interesaba a mí, y digo a mí y a mi generación, ¿ya? Porque nosotros somos de una generación que creció en la dictadura, o sea, que nació en la dictadura, que tuvimos nuestros primeros años en la dictadura, que nos toca todo el tránsito de la concertación, la democracia, la transición democrática, en el cual muchas de estas figuras en Chile estaban borradas, ¿ya? Borrado el pasado, ¿no? Y bueno, gran parte de esas personas que podía contar estaban exterminadas, otros continúan en el exilio y otros se habían acomodado al sistema y administraban el neoliberalismo, ¿no? Entonces teníamos pocos referentes. En mi caso estudié historia y esta etapa no se tocaba, ¿no? Y no se tocaba en los colegios y no se tocaba uno como estudiante de historia. Entonces teníamos que empezar a descubrir quién era Allende, ¿no? Quién era Miguel Enrique, que dicho sea de paso era de mi ciudad, estudió en la Universidad de Uno. Entonces era como empezar a descubrir familiares de uno que estuvieron en tal o cual cosa, ¿no? Esa generación, le hablo de fines de los 90, comienzos de los 2000, nos centramos mucho en muchas tesis sobre distintos aspectos de la Unidad Popular, ¿no? Y en mi caso me traté de centrar, y de eso trata el libro, en esta Unidad Popular, en estos 1000 días, en 3 partidos, ¿no? Siempre me llamó la atención que el Partido Comunista, fundado en 1912 por Luis Emilio Recabarren, que es uno de los pioneros del marxismo en América Latina, junto con Mariátegui, junto con Julio Antonio Mella, son los precursores del socialismo y del marxismo en nuestro continente.
Él funda este partido, participa en la Internacional Comunista, él se suicida muy rápido, el año 24. El segundo partido, el Partido Socialista, el que trato, que es el Partido Salvador Allende, un partido que se constituye el año 33, a la inversa del Partido Comunista, que se funda como un partido obrero para hacer la revolución, y en Chile hubo una pequeña micro revolución, digamos, la República Socialista de los 12 días, de los 10 días en el año 32, y de ahí surge, o sea, de una revolución surge un partido que es el Partido Socialista, que tiene muchos puntos de contacto con partidos de acá de Bolivia, ¿ya? No es casual que, por ejemplo, José Antonio Arce y otros políticos vivieran su exilio en Chile y convivían bastante con el Partido Socialista, que es un partido que no quiso pertenecer, como el Partido Comunista, a la internacional de los partidos comunistas, ¿no? Aboca su mirada sobre todo a un marxismo latinoamericano, indigenista y todo ese tipo de cosas. Y de ahí viene Allende. Y el MIR, que es un movimiento, la verdad, muy joven, que nace el año 65, o sea, casi 70 años después del Partido Comunista, fundamentalmente por jóvenes muy influenciados por la Revolución Cubana, ¿no? Y que hacen rupturas con la izquierda tradicional en ese sentido, ¿no? La izquierda tradicional, nosotros la llamamos aquí, es la izquierda más histórica, arraigada en las clases trabajadoras, en el caso del Partido Comunista, vinculada a la internacional de los partidos comunistas, al PECUS, y, como dijo Valentina, con una estrategia gradualista a partir de los años 30, a partir de Stalin, gradualista de las revoluciones, ¿no? Es decir, que las revoluciones, había ciertas etapas, primero la revolución democrático-burguesa, después el tránsito al socialismo, en fin, y eso generaba la naturaleza de la revolución, por lo tanto no era el socialismo de inmediato. Hay que estar claro eso. Allende no propone tampoco, Allende propone sentar las bases para el socialismo, ¿no? Es decir, el tránsito al, ¿no? Y eso era cuestionado por una izquierda que emerge al calor de la Revolución Cubana, donde dice, toda esa teoría se cayó con la Revolución Cubana, o sea, finalmente, entre 59 y 61, toda esa estrategia gradualista, Cuba la resolvió, y en la medida en que hacía su revolución democrático-burguesa, reforma agraria, todo ese tipo de cosas, estaba construyendo el socialismo. O sea, ¿de qué hablan? Entonces, básicamente el libro trata de cómo estos partidos, a partir, todos desde el marxismo, pero cada cual desde su enfoque, hace una lectura del Chile de los 60, ¿no? De cómo, de una lucha de clases que empieza a profundizarse, porque Chile entra en una crisis económica muy fuerte en la segunda mitad de los 60, y que se desemboca en una represión muy grande al campo popular, pero además, como muchos países de América Latina, con un cambio demográfico muy acelerado del campo a la ciudad, una proletarización muy acelerada y subproletarización, y de condiciones muy precarias, ¿no? Entonces eso hacía que el país fuera un polvorín, ¿no? Porque existían tomas de terreno, como le llamamos nosotros, que era la gente llegaba y se acomodaba donde sea y paraba sus casas, y había desalojo, y en los desalojos matanza, pero lo mismo hacían los mapuches en las zonas rurales y se tomaban los predios, en fin. Entonces cada cual en esta agudización, si uno quiere, y en una crisis de dominación del sistema chileno a fines de los 60, cada cual desde su prisma ve cómo enfrentar esta coyuntura, ¿no? La Unidad Popular, a través de Allende, lo hace con un programa, que es el programa de las 40 medidas básicas, de un tránsito pacífico al socialismo, y la izquierda revolucionaria propone un tránsito socialista, ¿no? Y por la vía armada, que nunca se lleva a cabo, porque aquí se explica también, tampoco es que sean unos locos de vamos a hacer la lucha armada entre 20 y 30, o sea, hay condiciones, aquí está bien explicado cómo ellos la entienden, ¿no? Pero durante la Unidad Popular se van a esforzar un poco por presionar el escenario a que se produzca un choque de clases definitivo, y donde el pueblo se encuentre en las mejores posiciones para ese choque, ¿no? Ahora, yo la Unidad Popular, aquí hay una cronología, ¿ya?, de la Unidad Popular, por si acaso, que me parece útil.
pero yo la traté en base a 4 coyunturas que me parecía que eran muy importantes porque van quebrando ese proceso, ¿no? O sea, tampoco se trata de estudiar los procesos en bloque, ¿no? Como decir, el proceso de cambio 20 años, ¿no? Los 20 años tienen distintos periodos, subetapas. La Unidad Popular también, pese a ser 3 años, tiene subperiodos tratados, ¿no? Y eso lo trato en base a fundamentalmente a 4 coyunturas. Uno, que es la propia elección de Allende, las circunstancias en que lo eligen, que incluso, aunque parezca extraño, pero lo digo para que vean el síntoma, Allende es elegido candidato por 4ª vez con minoría dentro de su propio partido. De 27 votos, Allende saca 13 y 14 abstenciones. O sea, el socialismo también tenía reparos en su propio candidato, ¿no? Y aquí está explicado el porqué. Pero uno es la elección de Allende del 70, otro es un episodio, como son las cosas a veces en la historia, ¿no? Fortuito, imprevisible, que es un grupo de ultraizquierda con inclinaciones terroristas que asesina a un senador del centro político, de la democracia cristiana, y hace que ese centro se alíe a la derecha, ¿no? Es decir, después de ese asesinato, Allende pierde diálogo, capacidad de diálogo con un sector muy importante, que hasta presidía el Parlamento, ¿no? Y porque un grupo atenta contra un político y lo acribillan por la vía pública. El segundo, el paro de octubre, y el tercero, el famoso tanquetazo, ¿no? Y esto es porque también yo creo que ilustra mucho, o sea, lo que subyace detrás. Yo voy viendo cómo estas diferencias se van incrementando según las coyunturas, ¿no? Y cómo el pueblo va avanzando también en su propio proceso. Ese poder popular que dice Valentina es autónomo. Chile, en ese sentido, hay que entender que la Unidad Popular es el punto de llegada de un movimiento obrero de décadas, ¿ya? Con mucha experiencia, con un proletariado muy organizado, y que culmina, digamos, todo eso en la Unidad Popular. Pero a la par de eso, algo que está implícito aquí, pero no era lo que yo lo traté, a mí me interesa estudiar la izquierda, digamos, pero lo que está la contraparte, y por eso estas coyunturas, son las estrategias de la derecha y de la burguesía, ¿no? Que juega durante estos 1000 días en cuerdas paralelas. Una estrategia legal, que es la del paro, destituir a Salvador Allende, un impeachment, como le llamaríamos hoy día, ¿no? Por eso no es tan relativo el electoralismo en términos del parlamentaria de marzo 73. Ahí la derecha apuesta todo a sacar 2/3 del Parlamento y por constitución sacar a Salvador Allende, digamos, de presidente, ¿no? Pero existe esa derecha, que es la democracia cristiana, que busca todo el tiempo, por la vía legal, boicotear al gobierno, le acusan los ministros, le van rotando los ministros, van entorpeciendo todas las leyes en el Parlamento, van desde las distintas, de los otros sectores, justamente de las otras porciones de poder, desde la justicia, la Contraloría, boicoteando ese gobierno, ¿ya? Hasta llegar a una meta que es destituirlo, que no lo logran porque la Unidad Popular pasa del 36% el 70 al 41 el 71, al 49 el 71 en las municipales y al 46% en las parlamentarias de marzo, ¿ya? Digo que esto, ¿por qué cito esto? Porque es un proceso que, cuando van a ver, fue boicoteado de comienzo a fin, donde las filas que vemos aquí son nada, digamos, las que había en la Unidad Popular, y la escasez inducida, que también son estrategias de la burguesía, ¿no? O sea, después del golpe de Estado aparecieron los productos en Chile, apareció todo lo que acaparó la burguesía, porque tenía esa estrategia legal que les digo, y tenía una ilegal. Y esa ilegal, que era restarle base social al proyecto popular a través del terrorismo,
se producían muchos atentados, y a través del mercado negro, la especulación, afectar la calidad de vida de la población, ¿no? Y con eso restarle sobre todo a las clases medias, que en Chile eran muy importantes, eran muy clave y estratégicas para la unidad popular, pero todo eso era muy bien pensado, ¿no? Y por eso la actualidad de estos temas, porque no es lo mismo una clase media que haga una fila para adquirir un producto que el pobre que nunca tuvo acceso al producto y que por primera vez en estos 3 años tuvo, ¿no? Por último hacía la fila contento, pero el de la clase media renegaba, ¿no? O sea, las filas tienen otro propósito también, que es justamente quebrar cualquier capacidad de alianza entre la pequeña burguesía, entre la clase trabajadora, porque incluso el de clase media que está haciendo la fila, de repente le toca 1, 2, 3, 4 pobres adelante, ya lo empieza a odiar, ¿no? Porque tiene que esperar que el pobre compre antes que él. Entonces, todo ese tipo, o sea, estamos ante un laboratorio, la verdad, un laboratorio muy rico, político, social, y esta derecha que les digo, que juega una estrategia legal y una estrategia sediciosa, golpista, de derrocar, de asesinar al comandante en jefe, de asesinar a Ley de Candayente, de asesinar a campesinos, de muchas otras cosas, y que es la que termina triunfando en definitiva el 11 de septiembre del 73, ¿no? Después de las parlamentarias no obtienen 2/3, se da la luz verde para hacer un golpe de Estado. O sea, por la vía pacífica no se podía, por la vía institucional o por las elecciones no se podía derrocar a Salvador Allende, ¿no? Y lo tienen que hacer de la forma brutal que lo hicieron. Ahora, señalar eso, o sea, señalar cuál es la actualidad, cuál era el objeto de este tipo de cosas, de los cursos que hemos hecho en la GPP, de muchas otras cosas, es buscar ciertos parámetros de historia comparada de América Latina, buscamos etapas. En el caso de esto, yo creo que es uno de los mayores ejemplos de las luchas sociales en el continente, ¿no? Más rico y más pertinente para la actualidad. O sea, estos procesos progresistas que decía Valentina tienen mucho más afinidad por las razones que le he dado, de cambios a través de los sistemas políticos, de las elecciones, de pluripartidismo, de muchas otras cosas. Tienen más afinidad con esa unidad popular que con la Sierra Maestra de Fidel Castro, ¿no? O con el sandinismo del 79, ¿no? Son cosas que debiéramos estar por la guerra también mediática que decía Valentina. Y en ese sentido yo creo que la unidad popular, y de alguna forma está tratada aquí en el libro, presenta los debates clave, me parece a mí, que se dan una y otra vez en los procesos de izquierda, ¿no? Como justamente cómo desarticulamos el sistema capitalista, cómo se produce un tránsito a algo distinto, ¿no? Ahí el debate era si la vía pacífica o la vía armada. Bueno, cómo estos gobiernos anticapitalistas o antineoliberales, que son dos cosas distintas, pero hay algunos que se han definido anticapitalistas. Bueno, ¿cómo se desarma el capitalismo? ¿No? ¿Cuál va a ser la relación entre el Estado, o cómo vamos a entender el Estado, como decía Valentina, y la toma de una parte de ese Estado, ¿no? Podemos conquistar el Ejecutivo, bueno, ¿y qué pasa con los otros poderes? ¿No? ¿Qué pasa con el Ejército? ¿Qué pasa con el sistema judicial? ¿Qué pasa con la misma Contraloría? ¿Qué pasa con el Legislativo? ¿Cómo nos comportamos ante ese tipo de cosas? ¿Cuál va a ser la relación entre el Estado, los partidos de gobierno y lo que se llamaba y se sigue llamando el poder popular, ¿no? Llámenle soviet en Rusia, llámenle, en el caso de la Unidad Popular, cordones industriales, en el caso de Venezuela, la clase obrera probablemente más vigorosa de este continente, totalmente desarmada y sin un plan de defensa, sin un plan único de defensa, ¿no? Había un mayor desgaste entre las propias izquierdas en sus vertientes por marcar sus diferencias, que en esos 3 años haber tratado de concertar un plan único defensivo en caso de un golpe de Estado, que yo creo que todos preveían, ¿no? O algunos lo preveían, no querían creerlo, no se querían convencer, pero había muchas señales y cómo se enfrentaba a eso, ¿no? Y que ese es otro
de los problemas de cuna, digamos, de los de izquierda, ¿no? Y cuando digo de cuna digo Marx expulsando a Bakunin y de ahí para acá, o sea, somos la división de la división de la división, y está muy presente, ¿no? Y bueno, básicamente eso. Yo creo que soy un convencido, digamos, que los movimientos populares, o sea, yo creo que tenemos hoy día en el siglo XXI, en primer lugar, una clase trabajadora más ilustrada, con más instrucción que quienes nos precedieron, casi todos alfabetizados, con acceso a la información, ¿no? Tenemos también a favor que hay unas cuantas experiencias políticas, sociales, triunfantes como la cubana y otras derrotadas como la Unión Soviética u otras más, ¿no? Tenemos a un Vietnam, tenemos al Chile Allende, tenemos a Granada de Maurice Bishop, un trabajo que hicimos, también publicamos por PIMBE de Gris González. Tenemos una serie de episodios buenos, malos, donde se hicieron cosas bien, donde otras no se hicieron cosas bien, pero ¿a qué voy? Que tenemos esa clase más ilustrada, tenemos más experiencias acumuladas, y yo creo que lo que cabe justamente, y era un poco el propósito de esto también, es estudiar esos procesos, ¿no? La historia no parte de cero, no parte de cero, y tenemos como siempre no estudiamos este tipo de cosas, no estudiamos qué pasó, ¿no? Cómo resolvieron o cómo no resolvieron esa arremetida de la burguesía chilena, o cómo se comportó el ejército ahí, o sea, yo creo que ese es el objetivo de la historia. Galeano decía que era como un profeta con la mirada vuelta hacia atrás la historia. Decía, por lo que fue y contra lo que fue, anuncia lo que vendrá, ¿no? Y yo creo que hay muchas cosas, tendencias y cosas, y esa es la utilidad de la historia, no es la erudición y la ilustración de datos porque sí, sino que es tratar de ver cómo ciertas tendencias pueden o no repetirse, ¿no? Y ese era el objeto, ese yo creo que por lo menos mi motivación de estudiar ese periodo, para ver de qué sirve. Como les digo, el mercado negro, esconder los productos, ¿de qué sirve? ¿Se vio en otros lugares? Sí. ¿Se vio en Venezuela? ¿Se ha visto aquí? O sea, si queremos pensar que es pura ineficiencia de 4 ministros de este país el haber colapsado el país, yo tengo mis dudas, ¿no? Porque eso sucede en Venezuela, sucede en todos los países progresistas. ¿Qué pasa? O sea, sucedió con Allende, con grandes economistas, sucede. Lo que tendemos a menospreciar a veces y a subvalorar la acción del adversario, ¿no? No me extrañaría que cuando un candidato que decía que en 100 días iban a aparecer los dólares, no me extrañaría. En la Unidad Popular las cosas aparecieron en menos de 100 días. Entonces, eso, ¿no? Y nada, señalarles también que se van a encontrar documentos. Está el programa de la Unidad Popular, documentos fundamentales del Partido Comunista, del Partido Socialista, del MIR, y termina el libro con 4 entrevistas, ¿ya?, a especialistas también del tema, un Premio Nacional de Historia, Gabriel Salazar, que es muy importante, su visión en torno a Allende, a Marcos Reutemann, que es un sociólogo y escritor chileno-español, que tiene una visión totalmente opuesta a la de Salazar respecto al proceso de Allende. Me parecía muy rico confrontar esas miradas también, 2 personas de izquierda, 2 personas muy importantes, muy estudiosas de este periodo. Otro es a Roberto Morales, que es un antropólogo que trata estrictamente el tema de la unidad popular y los pueblos indígenas, ¿ya? Porque también hay un mito, que es que la izquierda nunca ha entendido a los indios, la izquierda nunca, pero cuando empezamos a ver a Mariátegui, empezamos a ver a la unidad popular, empezamos a ver otras cosas, no es tan así, ¿ya? No es que todo se ha hecho mal. Y por último, en uno de los temas también que a mí siempre me ha cautivado del gobierno de la Unidad Popular, y creo que son uno de los temas centrales de todos estos procesos de cambio, que tampoco se le pone la atención, que son los sistemas educativos, ¿ya? Hay una conversación con un educador
Allende, uno de sus temas más radicales y los que tuvo mayor resistencia, más que las nacionalizaciones, fue que Allende crea la ENU, la Escuela Nacional Unificada, ¿ya? Es un sistema único y universal de educación, es decir, tocaba la educación privada. ¿Por qué? No por resentimiento, ¿no? Porque se entendía que si no tocabas la educación privada era muy difícil cortar con la reproducción de las clases sociales, ¿no? Es decir, los ricos estudian en colegios ricos, van a universidades de ricos y están casi separados del resto de la sociedad, y los pobres van a los colegios de pobres y están con los pobres y todo, y la clase media trata de hacer lo que puede, ¿no? No alcanza ni para los ricos y no quiere estar con los pobres. Entonces Allende establece este sistema donde parte de la base de que, oye, que juegue a la pelota un niño de clase alta con un niño de clase popular que se encuentra en el recreo, que a lo mejor el rico va a traer 2 pan para partirlo por la mitad cuando el niño le va a dar al otro que no trajo. Van a jugar fútbol, ¿no? Y al día de mañana, incluso si tiene que reprimirlo, algo le va a dar, porque por último jugaste 10 años con tu amigo. No es lo mismo, ¿no? Que eso es algo que se da, por ejemplo, en sistemas como el cubano, ¿no? Donde tú puedes ser hijo de un dirigente, hijo de un artista o hijo de un obrero y te toca la escuelita de tu cuadra, ¿no? Y eso hace que las relaciones, y seas blanco o negro, lo que sea, entonces eso hace que las relaciones sociales sean distintas, ¿no? Y Allende trata de impulsar eso. Por supuesto que quedó inconcluso. Hay una película chilena, no sé si la han visto, Machuca, donde se habla de ese experimento, y es una película muy bien hecha, muy verídica en el sentido en que eso es tal cual, ¿no? Alumnos becados en el colegio inglés por sacerdotes progresistas, por sacerdotes protestantes progresistas, que querían hacer ese tipo de unidad. O sea, yo creo que todo eso se vive en la Unidad Popular. Y me quedo ahí. Yo creo que ese es espero que lo disfruten, el libro. Y no sé si alguien quiere hacer un breve comentario o algo, antes de ir cerrando. Aquí hay. Este es el que da la cuerda. No puede ser que el día 11 de septiembre no haya algo. Estaba muy feliz por tu invitación y por este libro que nos va a ayudar a analizar el proceso chileno, aunque ha sido corto, conciso y muy contundente. Yo soy una de esas refugiadas que fue de Bolivia a Chile en el 71, después del golpe de Banzer, como muchos de nosotros que estamos acá. Y para mí fue algo. Tengo 18 años, estaba yendo por primera vez a ver el mar, lo primero que fue mis pies al mar, y además estaba llena de vida. Y para mí fue un golpe, eso quiero contarte, porque llegar a Chile para mí fue encontrar mi segunda patria, encontrar compañeros que vivían conmigo. Estaba reunida, atención de los chilenos, estábamos reunidos todo la intelectualidad latinoamericana. Habían escritores, habían científicos, habían artistas, habían refugiados de muchas partes de toda Latinoamérica. Era algo que estaba temblando. Se había construido un edificio que se llama la UNTAC para que nos reunamos. Y ahí, en esa UNTAC, es un edificio que se reúne, que se hace un congreso de economía cada 3 años o 5 años. No sé cada cuánto. En un país de Latinoamérica. Esto fue Chile, Santiago. Y ahí nos reuníamos. Los comedores eran discusiones políticas, habían los de Farmaro, habían los colombianos de Libre, habían los uruguayos, habían de Brasil, estaban Ecuador. Todo el mundo discutía y contaba de sus experiencias. ¿Saben qué? Si ustedes van a ver en internet, no existe un hecho que yo he vivido que me ha marcado mi vida, porque ha sido la primera vez que se realizó y se organizó un congreso de mujeres
mundial. Pero si en internet no hay ninguna noticia, ningún dato que me haya ayudado. Estoy realmente preocupada, pero es porque muchos de estos datos se borran o no se les da la importancia necesaria y no se escriben y no se documentan. Allá en Chile, en la UNCTAD, por primera vez se hizo un congreso mundial de mujeres, porque se habían reunido no solamente las europeas, como siempre, se habían reunido no solamente las latinas, como es la primera vez que se reunían las latinoamericanas, pero habían vietnamitas, habían chinas, habían hindúes, era un congreso muy representativo mundialmente. Y esto me encantó, como las vietnamitas, por ejemplo, contaban sus experiencias, como una chiquitita, así pequeñita, había matado a no sé cuántos americanos, muerta de hambre en un árbol, y contaban todas sus experiencias, cómo les tenían que tener una conexión y una concentración para no tener hambre y comer sus granos de arroz y poder aguantar todo este proceso. Ha sido una experiencia muy linda. Y quiero decir que en Chile fue algo fantástico, que por primera vez en el mundo se presentaban películas prohibidas en todo el mundo. Sacó Banchetti nunca se presentó en Bolivia ni en ninguna parte. Ahí pudimos ver, después de cuántos años que estaba casi prohibida. Entonces había todas estas efervescencias que me llenaron de gozo, ¿verdad? Y la música, todos estos grupos que nos reuníamos en la peña de los Jairas, también había una peña de la cantante chilena Violeta Parra. Violeta, ella no vivía, pero estaba su hijilla. Y sus hijos. Se tomaba un cambio de pescados. Y todo esto era una efervescencia, era lindísimo. Era una elección de vida. Yo quiero realmente que analicemos este proceso, aunque sea corto, y tu libro me va a servir mucho para hacer esto. Me faltaban muchos datos porque hay cosas que no están escritas. Y estoy viendo ahorita tu libro, que tú has hecho un trabajo muy serio. Te felicito. Muchas gracias. Y también Valentina por toda tu intervención. Muchas gracias. Aquí hay dos personas. Nila y Jorge. Y Jorge. Primero la dama. Sí, muchas gracias. Felicitaciones por. Gracias. A mí me parece muy importante hacer un discernimiento, ¿no? Y es que si bien la postura, el criterio, la estrategia de Allende era una revolución pacífica, es decir, un tránsito pacífico, sin embargo yo creo que él tenía una fuerte contradicción en qué significaba ese tránsito pacífico. Si era en base a la concertación que manejaba el Partido Comunista, o era en base a una lógica mucho más activa que tenía al mismo tiempo contradicciones dentro del Partido Socialista. Porque Allende fue una de las personas que más apoyó a los movimientos revolucionarios latinoamericanos. De hecho, apoyó a la guerrilla del Che indirectamente, ¿no es cierto? Y también, es decir, el papel de Allende, la construcción inclusive de un ejército de liberación nacional de apoyo a Bolivia, no es palabra menor en ese momento. Por tanto, la contradicción que él tenía era fuerte y que se va traduciendo al final, ¿no? Porque su mirada era más allá que la dificultad que tenía en el propio Parlamento, porque el propio PC y parte del socialismo boicoteaban porque no estaban de acuerdo, porque les parecía muy fuerte. Yo creo que esa es una historia que hay que verla también como parte de este recorrido. Me parece esto por una parte, ¿no? Para ir trabajando, porque venir articulaba suficientemente con Allende, pero al mismo tiempo tenía la propia contradicción en hasta dónde
avanzar en la medida en que Allende tenía sus propios reparos en el avance, aunque al final sí se decide Allende en que la cosa era pillar más, ¿no? Pero que había que trabajar, no dichas. Este es un tema. El otro tema que un poco la reflexión que hace Valentina es de ninguna manera se puede, digo yo, comparar los gobiernos progresistas actuales con ese proceso político dirigido por Allende. Es decir, los procesos depende de quiénes los lideran, quién lidera. Yo tengo muchísima duda que los gobiernos progresistas todos han tenido como objetivo, incluyendo Lula, ¿no? Tal vez Chávez hace un salto cualitativo interesante, pero ¿tenían como objetivo ellos un cambio de estructuras? Yo creo que no. Su objetivo ha sido exclusivamente un avance social, pero no el cambio de estructuras. Por tanto, no se puede comparar, o sea, yo quiero reiterar, depende de quienes lideran ese proceso. Puede ser que Allende ha tomado una lógica más pacífica en concordancia con la experiencia política chilena, además con la fuerza que tenía la masa trabajadora, ¿no? Digamos la insurgencia que había de los campesinos en los fondos y que van tomando los fondos y que los va legalizando, ¿no? ¿Verdad? Pero yo quería puntualizar esto, es decir, depende de los liderazgos. Si el liderazgo no es claro y no está con una posición clara, va a avanzar hasta donde se pudo avanzar, porque después ya se va concediendo. Entonces, yo sigo manteniendo que me parece el progresismo hay que tenerlo muy claro, que es progresismo, claro, no es revolución. Para nada. Porque solamente cuando se salta hacia una revolución hay que tener claro. Y ese es el defecto de la debilidad de todos los demás procesos que hemos tenido últimamente y que nos encontramos con un gran conflicto. Gracias. Bueno, buenas noches. Lo primero que quiero expresar es un sentimiento profundo de respeto y veneración para Salvador Allende, que sin duda sigue siendo un referente muy alto en nuestro continente. Con las limitaciones que se señalaban aquí, Allende en aquel momento, en plena Guerra Fría, fue capaz de hacer cosas muy de avanzada, y que hoy tienen vigencia en otros procesos. Incluso, no por gusto, en ese momento es una de las figuras que más admira y respeta a Fidel Castro. Fidel va a Chile, incluso le regala una KM, que es con la que él está allí el día del golpe, por todo lo que hizo Allende. Y hay que destacar también, hablando, la compañera hablaba de las mujeres, hay que destacar aquí en este caso a Beatriz, su hija, la Tati, que está muy vinculada a Miguel Enríquez, a su primo, todo ese grupo de gente, que son del MIR, incluso después son los amigos del presidente, que es la escolta de Allende, junto con algunos cubanos que estaban ahí. Pero además, Javier, hablaste de Vietnam, de Granada, de Cuba, de una serie de cosas, y no dijiste Venezuela. Me parece importante, porque Allende, los aportes de Allende están muy presentes en aportes positivos y negativos en la revolución venezolana de hoy. Por ejemplo, cuando Chávez va a Cuba en 1994, que Fidel lo recibe en la alfombra roja como jefe de Estado, cuando él va allí al aula magna, estuvo allí, y él dice que él no merece esos elogios, esos reconocimientos. Y Fidel le dice que precisamente él lo merece porque empezó dentro de las Fuerzas Armadas un cambio que significa romper con la filosofía y la práctica de la Escuela de las Américas. Y eso es lo que permite que hoy en Venezuela esté vigente esa unidad cívico-militar que mantiene a la revolución bolivariana, a pesar de que le han hecho todo lo que le hicieron a Cuba, que nos han hecho en 60 años, y lo que le hicieron a Allende con esas dos líneas. Una línea, digamos, legal,
y otras líneas subversivas que siguen vigentes. E incluso hoy está la amenaza norteamericana con una flota y hasta un Submarino nuclear. Con 1.200 cohetes cruceros. Pero el pueblo está resistiendo. Y yo creo que lo que está pasando hoy en Venezuela está muy presente la experiencia que dejó Salvador Allende. Por eso pienso que es muy importante que hoy se presente este libro aquí con optimismo, con esperanza hacia el futuro. Gracias. No sé si alguien más quiere decir algo. Sencillamente, bueno, cerrar con que sí, Allende yo creo que hay que entenderlo como una persona, como un ser humano con muchas contradicciones. Él era un tipo que apoyaba la vía armada hacia afuera y no hacia adentro. Ayudó mucho a los grupos revolucionarios de este continente, muy cercano a Cuba. Se fugan del penal de Rawson, secuestran un avión y llegan a Santiago de Chile. O sea, imagínense, les llega el jefe del PRT, el jefe de las FARC, de Montonero, todo el mundo con un avión secuestrado. ¿Qué hago? Cuando ya tengo el parlamento, la clase media, o sea, tengo todo en contra, ¿no? Y Allende les dio asilo y los entregó a Cuba. A Santucho, a Vaca Narvaja. Se me olvidó decir, estoy leyendo en este momento Pan Comido, y ayer, siendo presidente del Senado, va allí a buscar a los sobrevivientes de la guerrilla en Chiapas. Claro, por eso, pero hacia Chile él creía, porque tenía otra formación, él creía en el constitucionalismo, las Fuerzas Armadas, o sea, hay que tratar de entender al personaje en ese sentido también. Lo que dijiste, Nila, los liderazgos progresistas, yo lo decía, a mí me parece que es válido. Porque, o sea, me parece que es válido a veces comparar hasta porque, uno podrá decir, no eran anticapitalistas, bueno, pero el discurso es anticapitalista, ¿no? Lo hemos escuchado muchas veces a ellos hablar contra el capitalismo, lo hemos escuchado muchas veces hablar contra el imperio, o es que nuestros líderes hablan una cosa y hacen otra, pero que yo creo que anda por ahí la cosa, pero... No, hay algunos, de hecho, y en el caso venezolano se ha definido y se ha declarado socialista, ¿no? Y debe ser lo más radical. No me acuerdo qué otra cosa noté, pero bueno, eso. Yo quisiera hablar de algo. Aquí tengo. Compañera, sí, o sea, una cualidad muy importante que tuvo el gobierno de Salvador Allende, y eso también aprendiendo de la obra de Javier, es que el internacionalismo siempre ha estado presente. Incluso cuando se funda el Partido Obrero Socialista en 1912, se funda con un ecuatoriano y un español. También porque Recabarren, o sea, tenía un pasado anarquista y no tenía contradicciones, digamos, ni celos nacionalistas. Entonces el proceso revolucionario chileno, lo digamos así, nació también de mano del internacionalismo. Y consecuentemente después, cuando Miguel Enríquez estaba en la dirección del movimiento Izquierda Revolucionario, se hizo la Junta de Coordinación Revolucionaria que juntó precisamente a los Tupamaros, al ELN boliviano y al PRT argentino, ¿no? Entonces, ha sido una característica fundamental el internacionalismo en tanto la configuración de la izquierda chilena. Eso. Bueno, eso, muchísimas gracias. Nos invitamos a Muchísimas gracias.